Me da mucho gusto recibir vía remota a Salomón Chertorivsky, nuestro profeta de las políticas públicas. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, te saludo con enorme gusto y te reitero, he querido estar equivocado un montón de veces. Bueno, pues la verdad es que has estado muy certero y yo sé que vamos a hablar del COVID-19, pero me quiero adelantar y preguntarte, porque tú me dijiste vas a ver que va a reaparecer el sarampión y ya estamos en eso, Salomón. Sí, caray, Leo, lo habíamos platicado. Al día de hoy, según los reportes, hay ya 26 casos de sarampión en nuestro país. Todavía no termina el análisis para saber si son casos autóctonos, es decir, que ya se generaron acá, que no se importaron de otro país. Y déjame ponerlo en referencia. El último brote importante que tuvo México fue en el año 89-90. Fueron cerca de 90,000 casos y 6,000 fallecimientos. Wow. Ya para el año 95 tuvimos el último caso autóctono, es decir, México lleva 25 años libres de casos producidos en nuestro país por sarampión, gracias a la vacunación que empezó en los 90, ese programa universal de vacunación que empieza el maestro Jesús Kumate y que continuó de manera muy significativa y que nos hace uno de los países que tiene los mejores esquemas de vacunación universal, por lo menos del hemisferio. Lo preocupante, Leo, sería que si se confirma que de estos casos algunos son autóctonos, y la verdad es cuando uno analiza las edades, lo que te puede estar refiriendo es que en los últimos tiempos, y en específico en los últimos 2 años y medio, 3, se descuidó o hubo problemas para cubrir la vacunación en niños y niñas a los 9 meses y después su refuerzo a los 6 años. Bueno, por si necesitábamos algo más, Salomón, hoy escribes una columna muy interesante en el periódico Reforma. Por favor, dinos cuáles son los argumentos de este artículo. Mira, la parte central en la política pública para manejar una crisis sanitaria está en la confianza que los ciudadanos le tenemos a las autoridades sanitarias. Es decir, quien tiene que dar las directrices, los lineamientos de lo que nosotros tenemos que acatar, que obedecer, son las autoridades sanitarias, y solo se da ese mandato de los lineamientos si confiamos en la autoridad y si la autoridad nos transmite y nos explica de manera clara, transparente y congruente cuáles son las cosas que tenemos que hacer. En el texto de hoy lo que explico es que veo con preocupación que los elementos de la confianza que se requiere para poder acatar los lineamientos de la autoridad no se están dando. En primera instancia, pues que los lineamientos que dé la autoridad estén realmente sustentados y estén acuerpados. Por eso hemos pedido desde hace ya un par de semanas, que se convoque a sesionar al Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad sanitaria de nuestro país. Es un órgano constitucional. ¿Quién participa, Salomón? ¿Quién participa en este consejo? Mira, lo preside el secretario de Salud, tiene un secretario y participan varios de los secretarios del gabinete presidencial, el secretario de Hacienda, el secretario de Desarrollo Social, la secretaria de Desarrollo Social en este caso, el de Comunicaciones y Transportes, el de Medio Ambiente, los directores de los institutos de Seguridad Social, participan los rectores de la Universidad Nacional y del Politécnico, participan los presidentes, la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y además invitan a participar a los representantes de 5 regiones de las entidades federativas de nuestro país, entre varios más que tienen voz. Pero es muy burocrático esto, Salomón, en un momento donde lo que menos necesitas es burocracia. Al revés, Leo, fíjate que primero el mandato
se da desde el órgano constitucional y te facilita toda la burocracia. Cuando hay una declaratoria de emergencia, por ejemplo, como la hubo por parte del Consejo de Salubridad General en el año 2009 para la epidemia, te evita todos los trámites, por ejemplo, burocráticos. Digamos que ahorita tenemos que comprar de manera muy ágil y muy rápida ventiladores, monitores y demás equipamiento. Bueno, se puede hacer sin los procesos tradicionales de la ley de adquisiciones, se puede hacer de manera directa. Si tuviera que haber estados de excepción, si tuviéramos que pedir a la policía, por ejemplo, como lo está sucediendo en Italia, que no dejaran salir gente de sus casas, en fin, es el Consejo de Salubridad General el que por mandato constitucional puede determinar un estado de excepción y coartar las libertades individuales por un momento. Es una pieza fundamental. Déjame, te doy otro ejemplo más práctico, Leo, en la política pública y por qué no es burocrático. Cuando sale el sábado la autoridad educativa de nuestro país con las secretarias y secretarios de los estados y dice, a partir del 20 va a ser el último día de clases, pero después salen gobiernos estatales a decir, no, nosotros lo adelantamos, y escuelas privadas y dicen, nosotros lo adelantamos. En fin, no hay un mandato directo en donde todos estemos acatando la instrucción de la autoridad sanitaria. Si esa decisión se hubiera dado en el seno del Consejo de Salubridad General, la decisión de la fecha hubiera sido ya un mandato para todos y la tendríamos que haber obedecido de manera general. Por eso hace que el trabajo sea mucho más ágil, mucho más eficiente y mucho más práctico, Leo. Sí, mira, estoy leyendo ahorita en la versión online del periódico El País una nota que dice: en Ciudad de México, negocios y ciudadanos van por delante del gobierno en el combate a la pandemia. A mí me parece muy bien frente a la falta de credibilidad que tiene ya, me parece, el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, que se anda metiendo ahí a dar abrazos y besos contra lo indicado por su propio subsecretario de Salud. Pues la gente está tomando sus propias decisiones. La sociedad está reaccionando, Salomón. Leo, la sociedad está reaccionando. Por ejemplo, pues en efecto, mira, este equilibrio entre lo racional, lo científicamente probado que se tiene que hacer, y el miedo, e irte a la sobreactuación, es un equilibrio muy complejo, y es tan complejo que por eso es la autoridad sanitaria la que la tiene que tomar. ¿Cuándo es la ciudadanía la que empieza a tomar las decisiones? Pues algunas de estas podrán ser buenas, pero otras podrán ser desordenadas o no necesarias, Leo. En ese sentido, insisto, en política pública, en manejo de crisis sanitaria, la responsabilidad de no romper el hilo de confianza entre la autoridad y la ciudadanía y que las directrices sean claras es fundamental. Y por eso, Leo, en efecto, como tú bien lo dices, cuando las directrices no son claras, pues un rector de una universidad puede tomar sus propias determinaciones y después otros rectores lo van a seguir, porque la autoridad no ha explicado qué es lo que deben de hacer o no deben de hacer las universidades. En ese mismo sentido, Leo, cuando las medidas de distanciamiento social, una vez que entremos, que es muy probable que entremos a la fase incremental de manera exponencial, sean medidas más restrictivas, más complejas, vale la pena que sea la autoridad sanitaria la que nos las indique y que nosotros recuperemos la confianza. Por ello, tienen que comunicar con toda transparencia, con toda puntualidad y precisión cuáles son las medidas. No basta con la conferencia en la mañana y la conferencia en la noche. Se necesita llenar por parte de la autoridad todos los espacios de comunicación para que nos digan qué se tiene que hacer. Y por supuesto, lo que decías, Leo, se requiere que la autoridad sea congruente con lo que nos está pidiendo a los ciudadanos. Si la autoridad nos pide dejarnos de saludar de mano, dejar de abrazarnos, dejar de besarnos, es la autoridad la primera que con el ejemplo tiene que mostrar lo que nos está pidiendo hacer. Si eso no sucede, no va a haber confianza, y en las próximas semanas, en cuando es muy probable que incrementen los casos de manera exponencial y se tengan que tomar más decisiones complejas, si no se vuelve a construir ese vínculo de confianza entre autoridad sanitaria
y ciudadanía, entonces pues el desorden es lo que va a privar y casos como Italia son los que prevalecen en lugar de casos como el de Corea, Japón, Singapur o la propia China. Pues te agradezco mucho, profeta de las políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a lavarnos las manos, a distanciarnos, a estornudar de etiqueta, a usar gel antibacterial. Y vayamos hablando la próxima vez, Leo, ya escuchaba a Viri, hay que hablar de la economía, porque eso va a estar fuertísimo. Y tenemos que entrarle. Fuertísimo, mi querido Salo, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado, muy buenas noches.